Estaba casi dormido cuando sonó el timbre. No fue un simple sonido amable, sino 3 fuertes pulsaciones seguidas, como si quien estuviera al otro lado de la puerta ya hubiera decidido que su problema era también el mío. Miré el reloj sobre la mesa auxiliar, eran las 9:47 de la noche. La lámpara junto a mi sillón seguía encendida, iluminando la sala con una luz cálida. Estaba sentado en el viejo sillón reclinable azul de Margaret, el mismo donde solíamos ver juntos Wheel of Fortune. Ella llevaba casi 4 años sin estar conmigo, pero algunas noches seguía sentándome allí porque así la casa parecía menos vacía. Cuando el timbre volvió a sonar, me levanté despacio, con las rodillas crujiendo y la espalda recordándome que los años no pasan en vano. Al abrir la puerta encontré a mi hijo con 2 maletas a sus pies y, a su lado, a su esposa, envuelta en un elegante abrigo color crema y sosteniendo un bolso de cuero. Detrás de ellos, su SUV permanecía estacionado con el maletero abierto y varias maletas más listas para bajar. Mi hijo me miró y dijo con total naturalidad: «Papá, nos mudamos contigo». Me quedé inmóvil unos segundos antes de preguntar cuánto tiempo pensaban quedarse. Él respondió que solo sería por un tiempo porque habían tenido problemas con el alquiler, pero antes de que pudiera dar más explicaciones, su esposa intervino diciendo que lo mejor era instalarse esa misma noche porque estaban agotados. Lo dijo con tanta seguridad que parecía que yo mismo los hubiera invitado. Esperé que mi hijo añadiera una disculpa o al menos una explicación más sincera, pero simplemente bajó la mirada y tomó una maleta. Aquel gesto me dolió más que cualquier palabra. Aún así, seguía siendo mi hijo, el mismo niño que años atrás se quedaba dormido en el asiento trasero del coche después de sus partidos de béisbol. Respiré hondo, me hice a un lado y los dejé entrar. Apenas cerré la puerta, mi nuera sacó una hoja plastificada de su bolso y me la entregó con una sonrisa. En la parte superior podía leerse claramente: reglas de la casa. Empecé a leer: desayuno listo a las 6 de la mañana, baños limpios cada noche, camisas planchadas y vestidos siempre colgados. Durante unos segundos pensé que era una broma. Miré a mi hijo buscando una reacción, pero evitó mi mirada mientras fingía acomodar una maleta. Ella señaló el documento con un dedo perfectamente arreglado y dijo que la organización ayudaba a todos. Sentí un nudo en el pecho y pregunté si aquellas reglas eran para mi propia casa. Ella respondió con tranquilidad que eran para todos. Miré hacia la cocina, donde seguía la caja con las recetas de Margaret y las viejas fotografías familiares pegadas en el refrigerador. Después volví a mirar la hoja plastificada y sonreí con amargura. Bueno, al menos está organizada, respondí. Aquella primera noche les preparé la habitación de invitados con sábanas limpias y toallas nuevas. Incluso cargué una de sus maletas por el pasillo hasta que mi cadera me recordó que ya no tenía 40 años. Cuando Kelly salió un momento al coche, Daniel me dio las gracias en voz baja. Le pregunté si estaba bien y respondió que solo había sido un mes muy difícil. Quise preguntarle qué clase de problema terminaba con su esposa imponiéndome reglas dentro de mi propia casa, pero ambos estábamos demasiado cansados. A la mañana siguiente descubrí que mis tazas de café habían cambiado de sitio. Horas después el termostato ya estaba ajustado a otra temperatura y, antes de terminar el día, Kelly había cambiado la contraseña del wifi porque la anterior le parecía complicada. Al segundo día regresé del supermercado y encontré el sillón de Margaret siendo empujado hacia el garaje. Daniel lo sostenía mientras Kelly explicaba que estaban reorganizando el espacio porque aquel mueble se veía anticuado. Les recordé que era el sillón favorito de mi esposa. Daniel permaneció inmóvil durante unos segundos, pero finalmente volvió a bajar la mirada mientras Kelly aseguraba que solo lo guardarían. Poco después el sillón quedó cubierto por una lona en el fondo del garaje. Esa misma noche, la hoja con las reglas de la casa apareció pegada sobre el refrigerador, justo encima de una fotografía de Margaret sosteniendo a Daniel durante su primera Navidad. La moví unos centímetros para seguir viendo su rostro. A las 6 en punto de la mañana siguiente encendí la vieja aspiradora que Margaret había comprado décadas atrás. Sonaba como un tractor averiado. Aspiré justo frente a la habitación de invitados, puse en marcha la lavadora, molí café y encendí la radio con música country clásica. La puerta se abrió de golpe y Kelly apareció visiblemente molesta preguntándome qué estaba haciendo. Sonreí y respondí que simplemente eran las 6 de la mañana. Daniel salió detrás de ella intentando calmar la situación, pero me limité a decir que, si todos iban a poner reglas en la casa, yo también podía empezar con las mías. Ninguno respondió. Aquella noche, mientras lavaba mi taza de café, escuché a Kelly decir desde el pasillo que aquella casa debía dejar de sentirse como la casa de su padre y que, si iban a quedarse allí, las cosas tenían que cambiar. Fue entonces cuando comprendí la verdad. No habían venido únicamente a vivir conmigo. Habían llegado para adueñarse poco a poco de mi hogar. Durante los días siguientes los cambios continuaron.
Daniel comenzó a estacionar su coche en mi lugar del garaje sin pedirme permiso, obligándome a dejar mi vieja camioneta bajo la lluvia. Kelly reorganizó la despensa porque decía que necesitaba más orden, reemplazó la alfombra del baño porque la consideraba vieja y escondió todavía más el sillón de Margaret detrás de varias cajas de plástico. Un sábado regresé de arreglar el jardín y encontré un enorme sofá blanco ocupando el lugar donde siempre había estado el sillón. Aún conservaba las etiquetas de entrega. Kelly sonreía mientras tomaba fotografías con su teléfono. Le pregunté de dónde había salido y respondió con orgullo que lo habían comprado en oferta. Miré a Daniel y le pregunté por qué compraban muebles para una casa en la que, según ellos, solo iban a quedarse, por un tiempo. Kelly respondió riendo que siempre podrían llevárselo cuando se marcharan. Lo más curioso era que nunca me llamaba papá, ni señor Bennett. Siempre decía simplemente Dennis, como si yo fuera un empleado más y no el dueño de la casa donde ahora pretendían imponer sus propias reglas. Más tarde aquella tarde entré al garaje. El sillón de Margaret seguía allí, cubierto por una lona, con una de sus patas de madera asomando por debajo. Retiré la lona con cuidado y me quedé observándolo en silencio. La tela de los apoyabrazos estaba desgastada por el paso de los años, y en el cojín izquierdo aún permanecía una pequeña mancha de café. Margaret la había dejado una noche en la que se rió tanto viendo la televisión que terminó derramando media taza sobre el asiento. Nunca quise limpiarla por completo. De alguna manera, aquella mancha era un recuerdo suyo que me negaba a borrar. Me senté sobre un viejo cubo de pintura junto al sillón y permanecí allí hasta que la luz del atardecer comenzó a cambiar. Fue entonces cuando apareció mi vecino, Harold Wills. Había vivido al lado de mi casa durante más de 22 años. Era un subcomisario del sheriff del condado de Hamilton, un hombre alto, delgado, con un bigote gris y esa extraña habilidad para notar incluso aquello que uno intentaba ocultar. Dio un par de golpes en el marco abierto del garaje y, con una leve sonrisa, preguntó si me estaba escondiendo de las visitas o si estaba ocultando pruebas. Levanté la vista y respondí con una media sonrisa que quizá un poco de ambas cosas. Entró despacio, observó el sillón y comentó que era evidente que aquel mueble no se había movido solo. Asentí en silencio. Después dijo que Margaret habría sido capaz de poner a cualquiera en su sitio por atreverse a mover ese sillón. No pude evitar reír. Tenía razón. Ella habría empezado con un buen sermón y luego habría decidido qué hacer. Harold se apoyó sobre mi banco de trabajo y preguntó si Daniel y Kelly ya se estaban instalando. Detrás de aquella pregunta había otra mucho más profunda. Miré hacia la casa. A través de la ventana de la cocina vi a Kelly moviéndose con total naturalidad, como si hubiera vivido allí toda la vida, mientras Daniel asentía distraídamente mirando algo en el teléfono de su esposa. Harold siguió mi mirada y dijo con calma que nadie se adueña de una casa de un día para otro. Primero hacen que el verdadero dueño empiece a sentirse como un invitado. No respondí porque sabía que tenía toda la razón. Unos días después, Kelly decidió invitar a una pareja de compañeros de trabajo a cenar. Me lo comentó esa misma tarde, casi como un detalle sin importancia, mientras yo recogía el correo. Me dijo que unos amigos llegarían alrededor de las 7 y que no sería nada formal, así que no debía preocuparme. Miré la factura de la electricidad que tenía en la mano y pensé que habría sido un buen detalle avisarme con más tiempo. Aún así, preferí mantenerme alejado. No tenía ningún interés en pasar la noche escuchando conversaciones superficiales dentro de mi propia sala mientras Kelly interpretaba su versión de una familia perfecta. Alrededor de las 8 regresé por la puerta trasera con una bolsa de basura que había sacado del garaje. Llevaba puesta mi vieja chaqueta de trabajo y unos guantes desgastados. En la cocina había un hombre al que nunca había visto sosteniendo una copa de vino. Me miró de arriba abajo y preguntó con total naturalidad si yo era el encargado de las reparaciones de la casa. Durante unos segundos el ambiente quedó completamente en silencio. Kelly sonrió con incomodidad y Daniel evitó levantar la vista. Esperé que dijera algo tan sencillo como, «Es mi padre. Esta es su casa». Solo le habría tomado unos segundos hacerlo. Sin embargo, no dijo absolutamente nada. Entonces Kelly soltó una pequeña risa y respondió, «Él es Dennis». Nada de «mi suegro» y «el padre de Daniel». Solo Dennis. El hombre se sonrojó y enseguida se disculpó por el malentendido. Yo respondí que no había problema, aunque por dentro sabía que sí lo había. Algunas heridas no hacen ruido cuando aparecen. Subí a mi habitación y me senté al borde de la cama mirando una fotografía de Margaret sobre la cómoda. Estaba frente al lago Michigan, con el cabello despeinado por el viento y riéndose porque yo nunca conseguía tomar una fotografía recta. Miré aquella imagen y susurré que ya no sabía qué le había pasado a nuestro hijo. Como era de esperar, la fotografía no respondió. La verdadera respuesta llegó 3 noches después.
Me levanté cerca de las 11:30 para ir al baño, una consecuencia inevitable de ser mayor y seguir disfrutando de un gran vaso de té helado después de cenar. Cuando regresaba por el pasillo vi luz saliendo por debajo de la puerta del dormitorio de Daniel y Kelly. No pretendía escuchar la conversación, o al menos eso me repetía a mí mismo, hasta que escuché claramente la voz de Kelly decir que ya no podían seguir fingiendo que aquella situación era temporal. Daniel respondió que lo sabía y añadió que necesitaban convencerme de firmar antes de que cambiara de opinión. Sentí como mi mano se aferraba con fuerza a la barandilla del pasillo. Con voz más baja, Daniel dijo que no quería enviar a su padre a ningún sitio. Tras un breve silencio, Kelly respondió que no hablaba de un asilo, sino simplemente de una casa más pequeña porque, según ella, yo no necesitaba tanto espacio. Aquellas palabras me golpearon con fuerza. Esa era la casa que Margaret y yo habíamos pagado poco a poco, con incontables horas extras de trabajo. Era el lugar donde Daniel había dado sus primeros pasos y donde yo sostuve la mano de mi esposa durante el último invierno de su vida. Permanecí inmóvil en la oscuridad del pasillo, descalzo sobre la alfombra, sintiéndome más viejo que nunca. Daniel comentó que yo no aceptaría fácilmente aquella idea, pero Kelly respondió con absoluta tranquilidad que terminaría acostumbrándome, como siempre hacía. Regresé a mi habitación y esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi primera taza de café, observé nuevamente la hoja plastificada con las reglas de la casa pegada al refrigerador. La fotografía navideña de Margaret había sido desplazada otra vez hacia un lado. Mis manos temblaban ligeramente cuando tomé el teléfono, no por miedo, sino porque por fin estaba dispuesto a tomar una decisión que llevaba demasiado tiempo evitando. Busqué un número que no marcaba desde hacía casi un año y llamé al despacho de planificación patrimonial Bennett y Lowe. Pedí hablar con Elaine Porter y, pocos minutos después, escuché su voz al otro lado de la línea. Me preguntó si todo estaba bien. Miré hacia el pasillo donde Daniel y Kelly aún dormían y respondí con sinceridad que no, pero que ya estaba cansado de fingir lo contrario. Elaine guardó silencio unos segundos y luego me preguntó si la llamada tenía relación con el fideicomiso que habíamos creado después de la muerte de Margaret. Cerré los ojos y respondí que sí, que había llegado el momento de actuar. Pensé que intentaría convencerme de que estaba exagerando, pero hizo exactamente lo contrario. Me pidió que fuera a verla esa misma tarde y que llevara cualquier cosa que considerara importante, incluso si parecía insignificante. Aquella frase permaneció en mi mente durante toda la mañana. Muchas veces son precisamente los pequeños detalles los que anuncian que algo mucho más grave está ocurriendo. Cuando llegué a su oficina, ubicada en la calle Main de Carmel, llevaba una bolsa de supermercado sobre el asiento del acompañante. Dentro estaban la hoja plastificada con las reglas de la casa, varias fotografías que había tomado con mi teléfono, copias de algunos mensajes que Daniel había enviado por error al grupo familiar antes de borrarlos, el recibo del sofá nuevo entregado en mi domicilio y una vieja fotografía de Margaret sonriendo desde su sillón azul con una taza de café entre las manos. Elaine revisó cada documento con calma y, cuando terminó, entrelazó las manos sobre el escritorio. Me explicó que había tenido la previsión de crear un fideicomiso irrevocable después de la muerte de Margaret para evitar que Daniel enfrentara un complicado proceso sucesorio. Eso seguía siendo una buena decisión. Sin embargo, ahora necesitaba reforzar mi protección mientras aún estaba vivo. Le confesé que no buscaba venganza. Solo quería volver a sentir que aquella seguía siendo mi casa. Elaine sonrió con tristeza y respondió que eran dos cosas completamente distintas. Después me explicó que el fideicomiso ya era el propietario legal de la vivienda y que yo conservaba el derecho absoluto de vivir allí durante el resto de mi vida. Elaine me explicó que nadie podía obligarme a vender la casa ni presionarme para que firmara la cesión de la propiedad. Sin embargo, si era posible reforzar el fideicomiso con cláusulas que me protegieran contra cualquier intento de manipulación, ocupación no autorizada o presión para cambiar mis decisiones sobre la herencia. Después de escucharla, le hice la pregunta que llevaba días atormentándome: si todo aquello dañaría para siempre mi relación con Daniel. Elaine guardó silencio durante unos segundos antes de responder con calma que no, pero que seguir evitando poner límites si podría destruirla. Sus palabras me acompañaron durante todo el camino de regreso a casa. Mientras esperaba en un semáforo en rojo, comprendí algo que me sorprendió. Ya no estaba enfadado. Estaba agotado. Cansado de caminar por mi propia casa como si necesitara permiso para hacerlo, cansado de fingir que cada falta de respeto era un simple malentendido, sobre todo, cansado de seguir esperando que Daniel volviera a ser el hijo que yo recordaba. Cuando entré en la entrada de la casa vi otro camión de reparto estacionado frente al garaje. Dos hombres descargaban varias cajas con una etiqueta que decía «Colección para oficina en casa». Entré con la bolsa del supermercado y Kelly apareció enseguida en el pasillo con una sonrisa. Me pidió que firmara la entrega. Le pregunté qué contenían aquellas cajas y respondió con absoluta naturalidad que eran muebles para el estudio.
Cuando le pregunté para qué estudio, sonrió y dijo, «¿Para nuestro estudio?». Luego se rió como si aquello fuera una broma. Firmé el recibo, no porque estuviera de acuerdo con la compra, sino porque quería conservar una copia como prueba. Esa misma tarde Harold apareció en mi patio trasero con 2 botellas de cerveza de raíz. Desde que se jubiló del departamento del sheriff nunca volvió a beber alcohol. Nos sentamos bajo el cielo del atardecer y permanecimos varios minutos en silencio hasta que me preguntó qué tan grave era la situación. Le conté que estaban midiendo las habitaciones, comprando muebles y que incluso hablaban de mudarme a una casa más pequeña. Harold me miró con seriedad y me preguntó si realmente habían dicho eso. Asentí y le conté todo lo que había sucedido desde que llegaron. Escuchó sin interrumpirme y, cuando terminé, dio un largo sorbo a su bebida antes de decir que durante 32 años había atendido conflictos familiares y que los peores nunca habían sido por dinero, sino por la pérdida del respeto. Luego señaló mi casa y añadió que Daniel y Kelly habían dejado de respetarme mucho antes de empezar a desear quedarse con mi hogar. Aquella frase me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera escuchado. Durante las semanas siguientes algo cambió dentro de mí. Por fuera seguía siendo el mismo hombre tranquilo de siempre. Si Kelly me pedía que preparara el desayuno, lo hacía sin protestar. Si necesitaba que recogiera la ropa de la tintorería o que esperara al técnico del cable, aceptaba sin discutir. Cuanto más amable me mostraba, más confiados se volvían ellos. Kelly dejó de bajar la voz cuando hablaba por teléfono y Daniel ya ni siquiera intentaba ocultar su incomodidad. Las cajas seguían llegando cada pocos días, aparecieron muestras de pintura sobre la mesa del comedor y una tarde encontré varios planos extendidos en la encimera de la cocina. Cuando pregunté de qué se trataban, Kelly respondió con una sonrisa que solo estaban pensando en algunas ideas y señaló el plano donde aparecía la pared que separaba el estudio de la sala. Me dijo que querían derribarlas y al final se quedaban allí por mucho tiempo. En cuanto terminó la frase comprendió que había hablado de más e intentó corregirse, pero ya era demasiado tarde. Yo simplemente asentí, porque otra pieza del rompecabezas acababa de encajar. Mientras tanto seguía reuniéndome con Elaine cada pocos días. Algunas reuniones duraban apenas unos minutos y otras más de una hora. Nunca me animó a vengarme de Daniel ni a humillarlo. Siempre repetía el mismo consejo, mantener la calma y dejar que los hechos hablaran por sí solos. Así que empecé a guardar cada mensaje, cada fotografía, cada recibo y cada pequeño detalle que demostraba lo que estaba ocurriendo dentro de mi propia casa. Una tarde me preguntó si tenía fotografías de cómo era la vivienda antes de que Daniel y Kelly se mudaran. Sonreí por primera vez en muchos días y le respondí que tenía más de 20 años de recuerdos. La noche más difícil llegó a finales de abril. La lluvia golpeaba suavemente el techo del garaje mientras retiraba la lona que cubría el viejo sillón de Margaret. Me senté sobre él y los resortes crujieron exactamente igual que siempre. Permanecí allí en silencio recordándola y susurré que, si ella estuviera conmigo, sabría exactamente qué hacer. Entonces recordé una frase que solía repetirle a Daniel cuando era niño y otros compañeros intentaban aprovecharse de él. Ser amable no significa permitir que los demás te pisoteen. Me quedé pensando durante mucho tiempo en esas palabras y comprendí que quizá nunca había estado protegiendo a mi hijo, sino evitando enfrentar el dolor de aceptar en quien se había convertido. El sábado siguiente Kelly entró en la cocina con un cuaderno y una sonrisa de satisfacción. Anunció que ya había organizado la barbacoa del 4 de julio e invitado a toda la familia, a los vecinos y a varios amigos. Mientras revisaba sus notas comentó con total tranquilidad que también había avisado al abogado para que pasara ese mismo día. Le pregunté de qué abogado hablaba y respondió que sería la ocasión perfecta para resolver todo el papeleo porque, una vez que la casa estuviera oficialmente a nombre de ellos, podrían comenzar las remodelaciones. Daniel quedó completamente inmóvil con la taza de café en la mano, pero Kelly siguió hablando convencida de que yo estaba de acuerdo. Yo no respondí. Simplemente doblé el periódico lentamente mientras comprendía que había llegado el momento de actuar. Entonces sonreí y respondí, me parece una idea excelente. Kelly sonrió con entusiasmo. Daniel alternó la mirada entre ella y yo. Debió notar algo diferente en mi expresión porque, por primera vez en varias semanas, vi miedo en sus ojos. Llegó el 4 de julio con un calor sofocante que hacía temblar el aire sobre la entrada de la casa. Antes de las 9 de la mañana, Kelly ya había tomado el control absoluto de mi cocina. Llevaba un portapapeles en una mano y el teléfono en la otra mientras daba órdenes sin detenerse. Indicaba dónde colocar los perritos calientes, las hamburguesas y los postres como si fuera la dueña de la casa desde hacía años. En ese momento me vio sacar una mesa plegable del garaje y, con una sonrisa, me pidió que la limpiara antes de que llegaran los invitados. Acepté sin discutir. Ella se marchó satisfecha antes de que siquiera pudiera dejar la mesa en el suelo. Harold, que fingía podar el seto junto a la cerca desde hacía varios minutos, me lanzó una mirada y me preguntó en voz baja si estaba bien.
Le respondí que lo estaría. Él asintió y dijo que eso era todo lo que necesitaba escuchar. Cerca del mediodía comenzaron a llegar los primeros familiares. Mi hermana Nancy apareció con una ensalada de papas, mi primo Rick llegó cargando 2 neveras llenas de refrescos y los niños corrían por el jardín agitando pequeñas banderas estadounidenses mientras sonaba música country desde un altavoz portátil. Durante unos instantes todo pareció recordar las reuniones familiares que Margaret organizaba cada verano. Pero aquella sensación desapareció cuando Kelly comenzó a enseñar la casa a los invitados como si fuera su propietaria. Les mostraba la cocina diciendo que recibía una luz maravillosa por las mañanas y señalaba el estudio asegurando que, una vez terminado el papeleo, derribarían una pared para ampliar el espacio. Nadie la corrigió porque nadie conocía la verdad. Yo observaba a Daniel junto a la parrilla dando vuelta a las hamburguesas. Apenas hablaba y evitaba mi mirada cada vez que nuestros ojos se encontraban. Harold se acercó con 2 platos de papel y, mientras tomaba una hamburguesa, me preguntó si estaba nervioso. Le respondí que un poco. Sonrió y luego, con expresión seria, dijo que era normal, pero que estaba haciendo lo correcto. Poco después, un sedán negro entró en la entrada de la casa. Elaine Porter descendió del vehículo con un elegante portafolios de cuero. Kelly fue la primera en verla y caminó rápidamente hacia ella con una enorme sonrisa. Le dio la bienvenida y anunció delante de todos que era el momento perfecto para firmar los documentos antes del postre. Varios familiares se acercaron con curiosidad. Nancy frunció el ceño sin entender de qué hablaba. Kelly, completamente segura de sí misma, explicó que yo había decidido transferir la casa y que así todos evitaríamos problemas en el futuro. Incluso sacó una caja nueva de bolígrafos diciendo que los había comprado especialmente para la ocasión. Elaine me miró esperando una señal. Yo asentí en silencio. Kelly me ofreció uno de los bolígrafos y dijo que podíamos empezar cuando quisiera. Sonreí con tranquilidad y respondí que no necesitaríamos su bolígrafo. Ella me miró confundida. Repetí que no haría falta. De repente todo el jardín quedó en silencio. Incluso las voces de los niños parecían haberse alejado. Entonces Elaine abrió su portafolio y explicó con absoluta calma que existía un malentendido respecto a la propiedad de la vivienda. Informó que, 4 años atrás, poco después del fallecimiento de Margaret, la casa había sido transferida a un fideicomiso irrevocable. Kelly frunció el ceño y preguntó qué tenía eso que ver con aquel día. Elaine respondió que significaba que yo ya no era el propietario directo del inmueble. El fideicomiso era el verdadero propietario y yo conservaba el derecho legal de vivir allí durante el resto de mi vida. Nadie podía obligarme a marcharme ni transferir la propiedad simplemente porque alguien lo deseara. Daniel bajó la cabeza mientras Kelly permanecía inmóvil. Elaine continuó explicando que, durante las últimas semanas, yo había solicitado reforzar la protección legal del fideicomiso para impedir cualquier intento de presión, manipulación o influencia indebida sobre mis decisiones patrimoniales. Kelly cruzó los brazos y afirmó que todo aquello era ridículo. Sin alterarse, Elaine respondió que las pruebas explicarían perfectamente por qué aquellas medidas eran necesarias. Sacó la primera fotografía y la colocó sobre la mesa del patio. Mostraba el sillón azul de Margaret cubierto por una lona y escondido detrás de varias cajas en el garaje. Harold apartó la mirada y Nancy se llevó una mano a la boca para contener la emoción. Luego apareció otra fotografía donde podía verse el refrigerador con las viejas fotografías familiares desplazadas a un lado y, en el centro, la hoja plastificada con las reglas de la casa. Desayuno listo a las 6 de la mañana, baños limpios todas las noches, camisas planchadas y vestidos colgados. Nadie dijo una sola palabra. Después Elaine colocó varias copias de mensajes de texto impresos. En uno podía leerse claramente: «Esta casa tiene que dejar de sentirse como la casa de tu padre». Otro decía: «Necesitamos que firme antes de que cambie de opinión». Y un tercero añadía: «Solo tenemos que llevarlo a un lugar más pequeño». Un silencio profundo se apoderó del jardín. No era un silencio incómodo, sino el que aparece cuando todos comprenden al mismo tiempo una verdad imposible de ignorar. Kelly intentó defenderse diciendo que todo estaba fuera de contexto. Elaine no discutió. Simplemente colocó sobre la mesa otra carpeta con facturas de muebles entregados en mi domicilio, medidas para futuras remodelaciones, planos de ampliación del dormitorio principal y proyectos para transformar el estudio y la sala. Mi primo Rick levantó lentamente la vista y preguntó si ya habían planeado reformar toda la casa. Kelly abrió la boca, pero fue incapaz de responder. Entonces Harold habló con serenidad. Dijo que aquel sillón pertenecía a Margaret. Todos entendimos que ya no estaba hablando de un simple mueble. Nancy no pudo contener las lágrimas. Finalmente Daniel levantó la cabeza. Observó la fotografía del sillón de su madre, luego miró hacia el garaje y después fijó la vista en mí. Su rostro se desmoronó.
Con la voz quebrada confesó que siempre supo que Kelly quería quedarse con la casa, pero que se había convencido de que jamás llegarían tan lejos. Me miró directamente por primera vez en semanas y reconoció que estaba equivocado. Kelly intentó sujetarlo del brazo para detenerlo, pero él se apartó con suavidad. Dijo que yo merecía escuchar toda la verdad. Admitió que debió detener aquella situación desde la primera noche, cuando Kelly me entregó aquellas absurdas reglas, cuando escondieron el sillón de Margaret y cuando permitieron que un desconocido me confundiera con el empleado de mantenimiento de mi propia casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Kelly lo observaba como si ya no reconociera al hombre que tenía delante. Le preguntó si realmente pensaba hacer aquello y Daniel respondió simplemente que sí. En ese instante volví a ver a mi verdadero hijo, no al hombre que llevaba semanas escondiéndose detrás del silencio. Elaine cerró su carpeta y dijo que su trabajo había terminado. Pero el mío apenas comenzaba. Avancé unos pasos, miré a Daniel, luego a Kelly y finalmente a todos los familiares reunidos en mi jardín. Nadie pronunció una sola palabra. Solo se escuchaba el suave chisporroteo de unas hamburguesas que comenzaban a quemarse sobre la parrilla. Respiré hondo y agradecí a todos por haber venido, aunque reconocí que aquella reunión había dejado de tratarse de una simple barbacoa hacía mucho tiempo. Algunas personas sonrieron con nerviosismo, pero las sonrisas desaparecieron enseguida. Miré a Daniel y le recordé que, cuando Margaret estaba muriendo, jamás se preocupó por el dinero ni por la casa. Lo único que le quitaba el sueño era que algún día le olvidara la clase de hombre que ella había criado. Daniel bajó la cabeza mientras sus hombros temblaban. Entre lágrimas me pidió perdón. Caminé hasta la mesa, tomé la hoja plastificada con las reglas de la casa y la levanté delante de todos. Les dije que lo que más me había dolido no